Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Si recién te estás sumando a la radio, hablábamos de la gran sequía. Hay unas 2 millones y pico de hectáreas afectadas por la falta de lluvia, ¿no? Por la sequía en las zonas más importantes de Argentina, productoras, La Pampa, parte de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y a la par los incendios. ¿Vieron lo que ha pasado en Tierra del Fuego? Alrededor de 10.000 hectáreas ya fueron consumidas por los incendios forestales. Y bueno, en la provincia creo que es una de las mayores catástrofes en este sentido de esta naturaleza que han sufrido. Así que hay gran movilización, por supuesto las autoridades de la provincia y también de la nación. Estuvo ahí el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. Así que vamos a hablar un rato con él esta mañana para ver qué vio, porque estuvo sobrevolando ahí, y cuáles son las acciones tendientes a amortiguar lo que se pueda. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Bien. Ya estás de vuelta, ¿no? Sí, estoy de vuelta. ¿Qué viste? ¿Qué vi? Te vas a sorprender por lo primero que te voy a decir, pero es lo primero que se me vino a la cabeza antes que los incendios, no porque sea más grave, sino porque desde el aire es un espectáculo verdaderamente dantesco, el impacto tremebundo que provocan los castores sobre el ecosistema original de Tierra del Fuego. Realmente la sensación que uno tiene es que en algún momento no muy lejano, si no hay una acción fuerte para detener la voracidad de esa especie exótica invasora, nos vamos a quedar sin bosque. Es impresionante, Sergio. Yo creo que hace 20 años hice la primera nota y ya era preocupación. Vos seguramente has sido en tu función de periodista. Ya era preocupación qué hacer con los castores. No, pero ahora es una cosa verdaderamente sobrecogedora porque sobrevolás y hay partes de extensiones muy grandes de bosques de lenga o de ñides tapizadas de manchones muy significativos en su tamaño, de áreas que los castores han reducido a la nada. Pero bueno, yo fui por los incendios. No, sí, pero está bueno que lo cites. Los castores hacen una especie de represas con los árboles que tiran, pero realmente claro, habría que... Esas represas, sí, lo que al inundar zonas que normalmente no están inundadas, dejan bajo agua permanente zonas del bosque que no sobreviven al agua. Entonces muere el bosque por inundación. Claro. No, es dantesco realmente, y lo que contás, esa imagen desde arriba debe ser impresionante, ¿no? Es como una especie de fin del mundo esa imagen. Verdaderamente, porque yo estaba sobrevolando y ciertamente habíamos ido con el objetivo de ver cómo estaba la situación de los incendios y pregunté, digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este queso gruyère desde el aire? Sí. Y me decían los castores, verdaderamente dantesca la imagen que se veía. ¿Hay algún plan en marcha ahí en la provincia? Porque han fracasado todos, lamentablemente han fracasado todos. Tiene que ser una actividad necesaria y obligatoriamente conjunta con Chile, con quien se comparte el problema y el ecosistema, naturalmente. Siempre ha habido muchas dificultades, ha habido también mucha resistencia de quienes tienen una posición, perdón cómo lo voy a denominar, pero casi animalista, porque a veces hay que pensar en la eliminación lisa y llana de ciertas plagas, y el castor es una plaga, y entonces se ponen en una posición sentimental y que hay que defender al animalito. Y alguien me dijo algo muy agudo, muy sagaz, estando allá, me dijo, es difícil ir contra un símbolo. Y digo, ¿por qué? Bueno, la principal pista de esquí se llama Cerro Castor. Es cierto, sí, y bueno, y hay que recordar que fue una introducción del hombre, no es que surgieron naturalmente. Allá por los 50, alguien tuvo la idea de traer ese roedor acá a la Argentina pensando que iba a desatar un gran auge de la industria peletera. Fíjate, Sergio, cómo se mete la economía y las finanzas todo el tiempo, y resultó que ni siquiera la especie que trajo servía para pieles. No, y lo que trajo fue una pareja, exacto, en realidad 4 castores, 2 parejas,
y hoy hay más castores que habitantes en la provincia de Tierra del Fuego. Es una verdadera locura, y es una de las demostraciones de algo que yo suelo citar siempre a un ecólogo norteamericano que decía: cada vez que se toma una decisión económica, por acción o por omisión, se está diseñando el escenario ecológico del futuro. Bueno, aquí alguien, obviamente por omisión, sin saberlo, por lo menos sin pretenderlo, diseñó un escenario ecológico muy gravoso, muy dramático para la provincia, por lo menos en este aspecto, porque el bosque es el principal recurso de Tierra del Fuego, ya sea por lo turístico como por lo literalmente económico. Los incendios que azotan a Tierra del Fuego y otras zonas del país recurrentemente, ¿también tienen que ver con alguna decisión económica? Sí, pero no local, en todo caso. Básicamente tienen que ver con, en el caso de Tierra del Fuego, tienen que ver con una situación más global que puso a la provincia de Tierra del Fuego a merced de la sequía más importante, más aguda y más violenta de los últimos 100 años. Otra cosa que se ve desde el aire, en esta época del año, yo había estado varias veces para esta época del año en Tierra del Fuego, y es obviamente la época en la cual los ríos bajan con una brutalidad y con un caudal enorme. Los ríos estaban completamente secos, no había arroyos, era una percepción muy violenta de la sequía desde el aire, a tal punto, algo que habitualmente no se suele citar como efecto, o mejor dicho, como elemento que permite la propagación del fuego, que se podía observar el estrés hídrico de la vegetación en pie por las manchas marrones de las copas de los árboles. Y eso es producto de un aumento sistemático de la temperatura, falta de humedad permanente y acumulación de ese estrés hídrico a lo largo de varios años sucesivos. El resultado de eso, y ahí sí, si querés, no es un problema económico, sino un problema de idiosincrasia, de indolencia, de una mezcla de un montón de cosas bastante nocivas todas ellas. Alguien prende fuego en esas condiciones y las posibilidades reales de detenerlo en ese contexto son verdaderamente muy bajas. Estás escuchando a Sergio Federovisky, que es el viceministro de Ambiente de la Nación, y el relato que hace de las imágenes antes de los castores, ahora de la copa de los árboles, constituyen un verdadero símbolo de lo que nos está pasando, ¿no? Casi una alerta para acelerar esa transición de la cual tanto hablamos. Y todavía no hablamos de los incendios, todavía no citamos el verdadero origen del viaje de Sergio Federovisky a Tierra del Fuego. ¿Nos contarías cuáles o qué cantidad de hectáreas han sido afectadas y cuáles son las soluciones que se están barajando? Sí, aclaro que yo no soy muy afecto a hablar de hectáreas en general, y menos mientras un episodio está ocurriendo. Me imagino. Porque no tenemos la evaluación definitiva. Bien. Sí podemos decir que el área afectada, que no Bien. significa lo mismo Claro. que el área arrasada o que el área consumida por el fuego, pero digamos de punta a punta, desde donde se inició el fuego y toda la superficie que aproximadamente abarca hasta el límite a donde hemos logrado detener la cabeza del incendio, está más o menos, la cola del incendio, perdón, está en el orden de las 9.000 hectáreas aproximadamente. Pero dentro de esas 9.000 hectáreas hay muchas áreas que, por supuesto, o por suerte, han sido preservadas, hemos conseguido defenderlas, trabajando desde el terreno principalmente. Hay una fantasía muy recurrente en la Argentina principalmente, y si querés podemos hablar después de esa idiosincrasia que tenemos para ciertas opiniones ligeras, que presume que el fuego se apaga desde el aire con aviones o con helicópteros, y en este caso en general no es así. Los aviones y los helicópteros hidrantes o helicópteros con helibalde sirven para otra cosa, sirven para enfriar la zona, sirven para definir un perímetro, sirven para establecer un cordón frío para evitar que el fuego salte hacia una zona que se quiere preservar.
tiene un montón de finalidades muy necesarias y por supuesto determinantes, pero no es lo que apaga el fuego. Lo que verdaderamente es determinante a la hora del combate contra los incendios es el trabajo desde tierra, para realizar picadas, para realizar cortafuegos, para trabajar con maquinaria, para que los brigadistas puedan trabajar con sus herramientas y de alguna manera direccionar el incendio hacia determinada zona en detrimento de otra. Y ese trabajo se ha hecho en el caso de Tierra del Fuego muy bien y ha permitido sostener un incendio que es muy, muy grande y muy difícil de controlar, sostenerlo dentro de una zona más o menos restringida y que no avanzara sobre las áreas pobladas. Pero sobre eso que decís, y mientras te escuchaba, intento imaginar ese dispositivo. Si estamos hablando de 9 o 10.000 hectáreas, necesitas un ejército entero. No sé si alcanza con el nuestro, porque decís, lo de arriba no alcanza, ¿no? Simultáneamente, no se trabaja todo al mismo tiempo, se trabaja por sectores. El incendio nunca es una cosa homogénea. Uh-huh. La incidencia del viento es muy fuerte, claro, y muy importante, y determina que hoy vas y el fuego está activo en determinada zona y sin embargo quedó inactivo o quedó latente en determinada otra. No estamos, uno tiene la tendencia, obviamente es lógico desde el desconocimiento, a pensar el incendio como si fuese el incendio de un edificio, y pensar todas las llamas juntas en un solo lugar, voy con una manguera y lo apago. Eso no existe en la naturaleza, es muchísimo más complejo que eso. Así que entonces, ¿cómo acompañar ese proceso natural de la naturaleza y tratar de mitigar la mayor cantidad que se pueda los daños que se pueden producir en un incendio de esta naturaleza? ¿Por tierra eso ya está desplegado? ¿Qué debiéramos esperar para las próximas horas? Por suerte las condiciones climáticas mejoraron, o mejor dicho, empeoraron para los turistas, pero mejoraron para el incendio. Hubo un descenso muy fuerte de la temperatura. De hecho, cuando yo dejé la isla el día miércoles, ya había 3-4 grados de temperatura. Llovió mucho en el día de ayer. Eso obviamente colabora muchísimo, pero todavía, claro está, el incendio no está extinguido. Son muchas hectáreas, son muchos focos secundarios, muchas chimeneas ardiendo y de manera latente, y un elemento que no lo mencioné cuando enumeré a la sequía y al estrés hídrico de la vegetación, pero que es un elemento verdaderamente determinante y con una incidencia altísima en los incendios de este tipo, que es la cantidad de combustible. Esto es la cantidad de materia orgánica que hay sobre el suelo y principalmente lo que se conoce como combustible grueso, que básicamente son troncos. Claro, secos. Troncos secos que están obviamente muertos, sí. Es árbol muerto que está sobre el suelo, y al tener tanto tiempo de sequía acumulada y tanta falta de agua, lo que tenés es una acumulación grosera de combustible. Y además en esos bosques que tienen un dosel muy compacto, el dosel es lo que se forma en el contacto entre todas las copas de los árboles de un bosque. Al tener un dosel tan compacto, el agua no llega al suelo hasta mucho tiempo después de que llueve, si es que llega. Claro. Porque está como impermeabilizado el bosque en su superficie superior. Entonces lo que hay es mucha posibilidad de que el fuego vaya de manera rastrera, va caminando, por así decirlo, por la superficie y encontrando siempre algo para arder. Bien. Estás escuchando a Sergio Federovisky, es el viceministro de Ambiente de la Nación. Sobrevoló a mitad de la semana la isla de Tierra del Fuego, donde se produjeron fuertes incendios. Ahora nos acaba de decir, empieza a menguar esa situación de peligro, digamos, o de
de mayor preocupación que tuvimos. Sergio, toda esta situación que contás parece de una película de terror que no termina más, ¿no? Y por otro lado, había trascendido en algún momento la posibilidad de que el gobierno chileno enviara medios aéreos. ¿Qué hay de cierto en esto para colaborar, no? Sí, vamos por partes. Un poco lo que mencionaba yo antes respecto de la idiosincrasia. La Argentina es un país peculiar en muchos aspectos y en este es sumamente peculiar. El fuego es un fenómeno claramente global. Por supuesto tiene una bajada local en cuanto a sus características, principalmente respecto de la geografía local y respecto de cómo se inicia. Pero es un fenómeno global hoy, que lo vemos en Australia, en Estados Unidos. Yo estuve en Francia trabajando con el Servicio Forestal de Francia, en España, etcétera, y en todos lados es un problema gravísimo y de muy difícil control. Sí. Aún en países que, como los que acabo de mencionar, tienen recursos y capacidad instalada muy superior a lo que tenemos en la Argentina. Aún así nosotros no estamos inermes. Hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 2 años un músculo en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con presupuesto, con equipamiento, con contratación de brigadistas, etcétera, que nos pone en un nivel muy distinto a lo histórico y que nos permite pensar en que si eso se consolida a lo largo del tiempo, vamos a tener un plan de manejo del fuego robusto y consistente, independientemente de quién ejerza el gobierno, que eso es, creo yo, el deseo, porque estamos hablando de una política pública. Ahora bien, parece que en la Argentina cada vez que aparece fuego es culpa de alguien del gobierno, de cualquiera sea el gobierno. O sea, es sinónimo de un fracaso institucional, lo cual no es necesariamente así, porque acabo de describir una cantidad de factores objetivos que hacen a la posibilidad de que el fuego aparezca y prevalezca, además. Desde el primer día que apareció el fuego en Tierra del Fuego, la provincia solicitó la ayuda, ese es el mecanismo protocolar habitual. Se enviaron inicialmente 50 brigadistas y 3 medios aéreos. A los 3 días se incorporaron 30 brigadistas más y 2 medios aéreos más. El día que yo estaba trabajando allí, recorriendo la zona, había 85 brigadistas en tierra, más el apoyo de 3 aviones hidrantes y 2 helicópteros con el Ivalde trabajando incesantemente. Se conversó con Chile, porque la CONAF, que es la Corporación Forestal Chilena, nos llamó para ver si había alguna necesidad de parte nuestra. No hubo ningún ofrecimiento de medio aéreo. Quien diga eso miente, es falso. Sí hubo un ofrecimiento para eventualmente desplazar un contingente de brigadistas que Chile tiene establecidos en el sur de su país, casi a la altura de Tierra del Fuego, creo que en Puerto Montt, si no me equivoco. Y finalmente, el día jueves, el propio gobierno de Chile desistió de ese ofrecimiento porque está teniendo también incendios complicados en el sur, del mismo modo que los tiene la Argentina, y desistió del ofrecimiento que ellos mismos habían hecho. Tanto es así que en el día de ayer la CONAF se contactó con nosotros para preguntarnos si la Argentina podía enviarle brigadistas a un área cercana a Santiago de Chile donde hay un incendio bastante complicado. Digo esto porque parece que siempre que aparece un incendio es fruto de nuestra torpeza institucional. Sí, lo que contás igual, Sergio, es pareciera una novela de enredos. Sí. ¿Por qué crees que aparece esta conversación en el registro público? Porque Marina te pregunta no casualmente, eso ha sido publicado, ha sido debatido. Sí. ¿Por qué crees que llegamos a esta comedia de enredos? Por esto que iba a decir, porque cada vez que aparece el fuego se lo asocia a la torpeza institucional, a las cosas que se dicen en las redes respecto de mí o del ministro Cabandier en relación al fuego son verdaderamente irreproducibles, y aparecen quienes tienen la solución, porque siempre aparece alguien que tiene la solución. Pídanle a Chile, porque Chile tiene tal cosa. De hecho, hace exactamente una semana, el sábado pasado, yo recibí un llamado de alguien, no importa, que me dice, no, ¿por qué no te contactás? Porque Chile tiene en este momento un mega helicóptero ruso que lo usaron el año pasado, pero ahora lo pueden prestar. Que yo hablé con la embajada rusa, hablé con la embajada chilena, hablé con
todo aquel que podía, no existía nada, no había nada de todo eso. Del mismo modo que aparecen los que increíblemente ahora son capaces de traer un mega avión norteamericano y bueno, son los mercachifles del fuego. El problema no son esos muchachos que quieren ganarse la vida, sino quienes le dan entidad a lo que va por los costados, va por la banquina todo eso. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Manejo del Fuego que funciona y que funciona razonablemente bien para nuestras condiciones. Ahora, suponer que el fuego está porque hay falta de recursos, porque faltan mega aviones, porque faltan mega helicópteros, es no entender la lógica del fuego. Bien. Porque si se tratara de acumular recursos, no habría incendios en Estados Unidos. Hablaste de las redes y no hablaste de los medios de comunicación ni de los periodistas. Vos sos periodista. Quiero ser piadoso. Ejerciste la profesión. Y has estado en puestos públicos, posiblemente no de esta exposición actual. La pregunta es, ¿lo harías diferente si volvieses a ejercer el periodismo? Hoy, curtido con estas opiniones ligeras como mencionaste, con estos enredos exprofeso o por falta de capacitación o lo que sea, ¿harías diferente tu profesión? ¿Hay un replanteo o en algún momento ensayaste una mirada sobre eso? Tengo y es bastante cruel. Y si tenés ganas de compartirla, obviamente, por ahí es algo personal. No lo quiero hacer personal porque por supuesto cada uno ejerce o ejerció la actividad periodística de una manera distinta y con una formación o con un bagaje o con un background diferente. Yo creo que tuve la suerte, aún habiendo cometido indudablemente muchos errores, de llegar al periodismo teniendo una formación. Yo soy biólogo y por lo tanto esa formación me permitió tener una mirada un poquito más profunda, por decirlo de algún modo, de algunas situaciones. Yo lo que creo que hay hoy en el periodismo principalmente es una ligereza verdaderamente estremecedora, una facilidad notable para decir cosas de las cuales, dicho esto con mucho respeto, no tienen la menor idea. Repetir desde la insidia cosas que aportan al interés de un particular y no al interés general, y fundamentalmente algo que yo sí estoy verdaderamente sorprendido de que se haya perdido casi por completo, salvo en muy honrosas excepciones, la constatación de fuentes. Me pasó, puedo contarlo, me pasó esta semana, no voy a decir dónde, por supuesto, me pasó esta semana estando yo en Tierra del Fuego, me llaman y me dicen, mira, en tal lugar, en tal radio están diciendo esto. Estando yo en Tierra del Fuego. Y estaban diciendo algo con una fuente no identificada, pero sí alguien, un productor de la isla, una cosa por el estilo, una cantidad de incoherencias y de cosas que claramente no eran lo que yo estaba viendo y lo que era posible constatar estando allí. Y yo conozco al periodista que estaba haciendo ese comentario y también al conductor de ese programa. Lo llamé y le dije, mirá, lo que está diciendo no está bien, no es correcto, no importa si es a favor o no es a favor mío, no es así. Bueno, pero a mí me lo dice fulano, sácame al aire. Nunca me sacaron al aire. O sea, no solamente no me llamaron antes para decir, mira, fulano dice tal cosa, es así, Sultano dice que ustedes no tienen un solo brigadista en Tierra del Fuego, es así. No solamente no me llamaron para constatar previamente, sino que tampoco me dejaron salir al aire, lo cual a mí me demostró que allí no hay periodismo. ¿Hay? ¿Qué es lo que hay entonces? Yo creo que ahí lo que hay es una decisión ideológica tomada previamente de ir en contra o a favor de algo y hallar los ítems o los datos que favorezcan esa posición. Complicado para la época en que necesitamos darnos nuevas narrativas
pero honestas y sinceras de lo que nos pasa, ya sea con los castores o los incendios. Esto lo puedo decir yo porque no estoy en ejercicio de la profesión, pero con todo respeto y con todo cariño, creo que faltan el Gesábals en el día a día de la profesión. Iba a decir faltan Federovisky, pero sería demasiado petulante de mi parte. ¿Pero por qué lo digo? Porque hay algo paradójico en el periodismo. Prácticamente ha desaparecido el periodismo ambiental, ha desaparecido el especialista. Curiosamente, el tema está más en agenda que nunca, presuntamente, y ya no hay los especialistas, no están los especialistas que estaban 20 o 30 años atrás. De todos modos, para constatar las fuentes no se necesita ser especialista, ¿no? Para escuchar a alguien que está en el lugar tampoco. Obviamente, pero entonces el tema o la temática queda en manos de quien hoy hace esto y mañana cubre un tiroteo y pasado habla de política y así sucesivamente, y no hay posibilidades de construir esa narrativa de la que vos estás hablando. Porque el tema está, pero está solo desde lo espectacular, desde lo dramático. De lo contrario no está. Gracias, Sergio, por la información desde allá, por ayudarnos a pensar. Creo que engloba esta conversación varios temas que hacen al momento que vivimos. Por supuesto, los sucesos y cómo nos contamos esas cosas que están sucediendo de un modo que nos impactan diariamente y nos van a impactar cada vez con mayor fuerza. Si nosotros distorsionamos todo eso que está pasando por una razón u otra, se mencionaron algunas acá, probablemente sea más complejo todavía, si distorsionamos eso que pasa, eso que vivimos, eso que hacemos, estamos medio fritos. Está complicado construir un nuevo paradigma desde ese lugar, ¿no? Sí, y yo creo que hay dos cuestiones que deberían estar muy potentemente puestas en la agenda, al menos del fuego, pero desde el fuego podés proyectar casi a todas las cuestiones ambientales, principalmente la más importante, que es la del cambio climático. Una es la necesidad casi imperativa de construir políticas públicas. Esto que parece un remanido, en realidad es vital, porque es aquello que nos va a permitir consolidar y darle entidad a algo a lo largo del tiempo, fortalecerlo a lo largo del tiempo. Si cada uno que llega empieza su Plan Nacional de Manejo del Fuego desde cero, estamos fritos. No hay manera, no hay forma. Sí, pero pareciera, Sergio, que antes de eso hay que construir desde otro lugar, es decir, la necesidad, que todos podamos entender la necesidad imperiosa de acordar para la política pública y para lo que sea. Y hay un paso anterior que no estamos pudiendo cumplir seguramente también por razones complejas, ¿no? Es verdad, efectivamente es así. Y la segunda cuestión, ya más conceptual, si se quiere, yo estoy batallando mucho para que la Argentina piense distinto la cuestión del cambio climático. Nuestra prioridad, y esto que digo suena casi hasta irreverente, no es discutir la cantidad de emisiones de gases invernadero que la Argentina lanza a la atmósfera, que son muy bajas en el concierto internacional. Nuestra obligación ética es tener políticas hacia adentro de adaptación, pero no desde un lugar naive, sino desde un lugar concreto. La realidad es otra. El paradigma productivo agropecuario de la Argentina ya está siendo otro. 4 años de sequía no son una casualidad. No es ya va a pasar la sequía y listo, y nos vamos a olvidar. Eso no existe más en la era del cambio climático. Las cosas llegan para quedarse y para ser muy violentas. Si no entendemos que tenemos que desarrollar desde el Estado y con la participación de todos los sectores productivos políticas de adaptación a la agricultura, a la ganadería, a la ocupación del espacio, dónde se hacen los loteos en las ciudades a partir del cambio climático. Si no empezamos a discutir esas cosas, lo único que estamos haciendo es aumentando la vulnerabilidad o de sectores o de poblaciones enteras. Clarísimo esto final, ¿no? El cambio climático a 1000 por hora, las decisiones concretamente, esas
políticas de adaptación van en carreta, y esta es la realidad. Y esto, bueno, esta mañana lo dice nada más ni nada menos que un funcionario del gobierno actual. Me parece que vale la pena atender, porque también de algún modo tiene que ser una autocrítica, ¿no? Que hay que atender, ¿no? Porque todos de algún modo tienen una responsabilidad en este componente de atraso con en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Que tenemos por estos lados. Y atender esa integralidad de soluciones requiere activación y acciones como no se han tomado por ahí nunca, en la raíz de esas soluciones, y aparte con la rapidez que hay que actuar. Porque creo que nos está diciendo Sergio, necesitamos actuar mucho más rápido de lo que lo venimos haciendo. Así que también agradecemos esa sinceridad y coraje de poder decirlo. Te mandamos un gran abrazo, Sergio, gracias. Igualmente, un gran abrazo y feliz año si no hablamos antes. Gracias. Sergio Federovisky es el viceministro de Ambiente de la Nación. Un amplio recorrido sobre lo que fue hacer al sur, sobre una mirada más integral de política ambiental y de política de nación también, ¿no? Sigamos andando. Hay otras cosas que queremos compartir esta mañana en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.